Aquí estamos de vuelta, a ver si se van sumando todos. Hola, hola, hola. Segunda parte de este programa. Bien, la gente se empieza a unir de vuelta. Vamos a buscar a las chicas. Vamos a buscar a Luli y a Gaby. A ver si se suman. Bien, la gente que está volviendo. Ahí está Luli, ya volvió Luli. Hola Gaby, día. Segundo bloque de este Viviendo Israel del domingo 8 Totalmente. de diciembre. Vamos a ver si está Gaby por ahí. Esto es un programa en vivo, Esto es gente. un Esto es lo programa que en vivo. pasa. Esta es la Totalmente. vorágine que tenemos en Israel. Totalmente. Lior está. Lior, ¿estás ahí? León está, pará, que ahí quiero ver Y que Gaby. entre Gaby también, que ya la busqué. Hola chicos. Ahí está. Lior Ay, está. ¿Llegó? Te pregunta Gaby. Lior, a ver, Lior, te aparece, ahí te acepté, Lior. Esto nos pasa porque él se fue de Ahí estás, Lior. viaje y estuvo mucho tiempo sin Vamos, vernos. Lior, querido, ¿cómo estás? Por fin, Por fin, qué lío no con sé qué mis... pasó. No, No terrible. Yo importa. pensaba, dije, me hice pruebas antes para ver que no me habían puesto una restricción en mi otra cuenta y también en Moquet ya estoy totalmente restringido y porque es difícil hablar de terrorismo, de geopolítica y todo eso, está prohibido si sos israelí. Te Buah. invitamos a un Spaces en X. Hacemos todo, chicos, hagamos todo Sí, acá. sí, vamos a hacer todo. Este, Vamos a hacer todo. todo, todo. Vale, el multimedio Y, vamos a hacer. sí. ¿Cómo estás tanto tiempo, querido? Bien, bien, muchas cosas pasaron. ¿Cómo te fue? Mucha bronca Pará, tengo hoy. empecemos por lo lindo. ¿Cómo te fue en Claro. México? Volvió renovada. Mirá la sonrisa que tiene. Me fue muy bien en México. Fueron momentos tensos también porque yo recibí de sorpresa que mi unidad terminaba. El servicio fue muy por sorpresa. Entonces nos organizamos muy rápidos. Carla estuvo muchos días así buscando lugares. En la comunidad de México hay mucho miedo, entonces no querían abrir para conferencias para que entraran personas que no eran de la comunidad, porque tenían miedo. De hecho, cuando yo publiqué un poco de que iba a dar una conferencia, no publiqué a propósito el lugar, pero de hecho me llegaron un montón de amenazas también, mucho antisemitismo de manera muy grosera también, como así son estos supuestos activistas por la paz que solamente buscan la forma más violenta Lior, eso te iba para a, escuchar. O eso te iba sea, a no hay preguntar. diálogo, no hay Claro. diálogo, es violencia. O sea, ¿Tuviste miedo? Mira yo, la cara, mira la cara. a ver, a mí lo que me generaría más que nada es la sensación de responsabilidad de que no pase nada a las personas que vienen a una conferencia, ese tipo de cosas, como un responsable como conferencista. Además, no estaba encargado de la seguridad de ese lugar, Por porque eso si yo soy te encargado de la pregunto. seguridad, estoy más tranquilo. Por mí, o sea, yo ya hasta había publicado, a ver, o sea, mi trabajo es buscar y atrapar terroristas, así que ustedes me amenazan con cuentas falsas de Instagram, miedo no me da. No, Pero pero digo, más allá de esto que se está comentando, que venimos escuchando hace bastantes meses de israelíes que tienen algún tipo de problema o en los aeropuertos o caminando por las calles, digo, tuviste que sí, a enfrentarte, más ver, allá de que no Mayalín, tuvieras miedo vos. frontalmente no, sí tuve cierto miedo de que empiezan a buscar ahora cada uno que sirvió en el ejército para bajón. ponerlo como un participante de genocidio, un crimen de guerra, o sea, sin ninguna prueba. Ah, participaste en el ejército, listo, sos un criminal. Claro. Mentira, o sea, no existe. No hay ningún case, pero igual, o sea, no quería estar en una situación así, pero bueno, uno toma esos riesgos, más que nada para dar las conferencias y todo. En fin. Más Antes allá de de irnos al eso, corte, Gaby había dejado planteada la primera pregunta para Leo Ronin para el día de hoy. Gaby, era la pregunta. Tengo dos preguntas ¡Apa! que las saco de las tengo propias 50 palabras de respuestas. Lior.
Ah, para cada una. No, necesito saber qué está pasando en las alturas del Golán y si nos vamos a apropiar de las alturas sirias y demás. Y punto número 2, para que quede picando, es qué está pasando con Gaza, que en algunos de tus grupos de WhatsApp y en el canal hiciste alguna referencia a un avance en la negociación para la liberación de los 100 secuestrados. Bueno, primero principal, me parece que si está Luciano, ¿para qué estoy yo? Si está el profesor Luciano, que estuvo en el bloque Yo te anterior. juro que los quería meter a los dos juntos, No, pero Instagram, no, pero malo. yo me senté a escuchar a escucharlo, el profesor, yo siempre lo llamo el profesor, también en privado. Con Luciano en privado muchas veces hacemos hasta juegos de teorías de qué va a pasar y cosas así. Y justo también habíamos quedado una vez para hacer un vivo y elegimos un día, siempre pasa con él, elegimos un día para hacer un video conjunto, elegimos un día así casual y pasó de todo ese día, entonces justo nos quedó para hablar ese día sobre eso. No me acuerdo bien qué había pasado, pero nos reíamos mucho. Golan, o sea, ya está pasando lo que estás preguntando. De hecho, parte grande de eso. A nosotros en el grupo de Miluim, de la reserva, estábamos llorando. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la unidad que está encargada de toda esa zona del Hermón y un parte de Ardao. O sea, tenemos una parte del Líbano y otra parte de Siria. Pero la parte siria, justamente, y hoy lo puedo decir, hasta hace 2 horas era secreto, no lo podía decir, pero hoy que ya pasó, lo puedo decir, era que si el gobierno de Bashar el-Assad, el régimen de Assad caía y las milicias chiitas o cualquier milicia podían llegar a tomar el poder, nuestro miedo directo era Hezbollah o Daesh, por ejemplo, teníamos que nosotros tomar el poder lo antes posible de los lugares estratégicos, más que nada del Hermón sirio, que es la parte más alta en la frontera entre Israel y Siria, y que es una zona desmilitarizada, que estaba ahí fuerzas de la ONU, que Israel quería que estén ahí justamente, a diferencia de la ONU en el Líbano, que es el Líbano que quiso que esté ahí, Hezbollah también. En Siria, la fuerza, la UNDOF creo que se llama, de Siria, es Israel que quería que estén ahí. Pero se entendía que ante cualquier fuerza mayor como lo que está pasando ahora, Israel iba a tener que tomar esos lugares para mantener una defensa estratégica de ese lugar, ¿no? Y es justamente lo que pasó hace unas horas, que el ejército israelí tomó momentáneamente esos lugares como el punto más alto del Hermón, y no es por invadir justamente, sino que es por todo lo que es la estrategia. Ahora hay que decir algo, y yo digo las cosas como son, ¿ok? Judea y Samaria no es territorio conquistado, tampoco ocupado. Gaza tampoco. Los Altos del Golán, inclusive la parte israelí de los Altos del Golán, sí, porque pertenecían a soberanía siria. Diplomáticamente hablando, según la ley internacional, sí, lo ocupamos y después lo hicimos, o sea, lo declaramos territorio israelí. Pero si analizamos la parte de la defensa geopolítica, vale la pena pagar todo el precio diplomático por mantener los altos del Golán siempre israelíes y no hay ningún problema en eso. De hecho, toda esta idea de conquistas de terrenos y todo eso es algo que siempre nosotros lo tiene muy, o sea, como que está prohibido, está prohibido. ¿Desde cuándo? Esto empieza, si me pueden corregir, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese entonces, Sí. toda la historia de la humanidad, todos los países que conocemos hoy, así se formaron. Entonces, que estos países europeos, que así se formaron, que muchos de ellos, por ejemplo, que Francia, que tiene la mayor diferencia horaria del mundo por las islas que tiene en todo el mundo bajo su nombre, bajo su ocupación, nos empiezan a decir por unos kilómetros acá o allá para nuestra propia existencia y defensa, diciendo ustedes son conquistadores, es una estupidez. ¿Ok? Y ahora
tenemos que tomar justamente más territorios en la parte de la Mata Golán, de los Altos del Golán, yéndonos a la parte siria, eh, para la defensa también de Israel, porque no sabemos con qué enemigo nos vamos a enfrentar. Tuvimos uno de los fronteras que, aunque sí habían ataques y sí habían preparativos de ataques, una de las más tranquilas en las fronteras que no teníamos paz. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Sí. perfecto. Sí, eso te iba a preguntar. Nosotros alguien cuatro que no estamos tenía audio. escuchando bien, ¿no? Porque Sí, hay sí, varios sí, que están sí. diciendo. Ok. Ahora bien, así todo, hasta antes de caer, hasta hace unos meses, hace unas semanas también, había milicias chiitas pro-iraníes en stand-by dentro de Siria. Son milicias que pertenecían a Irak, milicias que pertenecían también al Afganistán y habían llegado a Siria para estar en un tipo de stand-by, o sea, esperando la orden para poder invadir Israel desde el límite sirio. Estamos hablando de más de 12.000 combatientes chiitas que estaban en la lista de espera para invadir justamente Israel desde los altos del Golán. ¿Ok? Con esto, ahora la gran pregunta es qué va a pasar también con estos, porque estos digamos, no tenían la misión de cuidar el régimen de Bashar el-Assad como lo tenía Hezbollah, porque Hezbollah era el que mantuvo a Bashar el-Assad en el poder junto con Ujú. Irán. Una vez que Hezbollah cae, porque está en su, digamos, está en su mínima expresión ahora, está súper debilitado, entonces el régimen de Bashar al-Assad también iba a caer. Se lo veía venir, yo de hecho ya lo veía venir y lo había hablado también con Luciano en privado en su momento, cuando fue eliminado Hassan Nasrallah y todos los militantes digamos, rebeldes sirios empezaron a festejar. Se entendió entonces que eso iba a reanimar y hablábamos que posiblemente Bashar al-Assad iba a caer, no entendíamos cuánto teníamos la razón. ¿Ok? Eh, y ahora, Ahora, perdón, te hago la misma pregunta que le hice hace un rato a Luciano, hablando justamente de esto y para saber tu opinión. Jamás aislado, Hezbollah debilitado, Bashar al-Assad cae en esta situación de rebeldes en Siria, el próximo Jamenei. a ver, no funciona así. ¿Cómo funciona? L- Irán, lo que le pasó ahora es el que puso diferentes jugadores, sus proxies, en el tablero del Medio Oriente. Y se los empezaron a caer como un efecto dominó. O sea, eso era como digamos, era un doble poder. Porque por un lado, podías atacar empezando por Israel, pero no solamente Israel, porque también estaba atacando el Líbano mismo, y también estaba en peleas en el Líbano mismo, ¿por qué? Porque el Líbano se autoproclama como cristiana en su identidad, Uh-huh. y sin embargo, Hezbollah es chiita, y quería cambiar la identidad del Líbano a identidad chiita para generar su hegemonía. Estaba atacando Irak, porque en Irak también está la lucha entre kurdos, sunitas y también chiitas, y Siria mantener la minoría del Alawi, que son de Bashar el-Assad, o sea, la minoría chiita, frente a una mayoría sunita y que también había kurdos y un lío bastante grande, ¿no? Eh, entonces puso diferentes jugadores, los hutíes en el Yemen, por ejemplo. Entonces puso muchos jugadores para que cada uno haga su revolución en el Yemen, por ejemplo, en Siria, en Irak, en el Líbano, y también que ellos sirvan para atacar a Israel, ya que, por ejemplo, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza y en Judea y Samaria. ¿Qué no pudo prever en su momento? Era que, porque estaban realmente en su auge, pero que no previeron la resiliencia israelí. No previeron que Israel pudiera manejar, empezando que coordinar estas milicias es muy difícil, y segundo, ellos
vieron que podían contra Arabia Saudita. De hecho, Arabia Saudita se debilitó muchísimo en el combate contra los hutíes en el Yemen. Y ellos veían que Israel tenía mucho, o sea, ellos veían esto así, no estoy diciendo que esto era realmente así, pero veían que cada vez que había un conflicto entre Hamas e Israel, entre la Yihad Islámica e Israel, Israel no se metía en Gaza. Israel tenía mucho miedo de meterse en Gaza, intentaba llegar a soluciones lo antes posible, y ellos creían que era porque en realidad, además, si nos vamos a lo que pasaba en el 2023 acá en Israel, toda esa división social, pensaban que Israel era muy débil y no se podía enfrentar con tantos frentes al mismo tiempo, y iba a caer o iba a estar también muy debilitada. Entonces no previeron que Israel iba a ser tan fuerte. Entonces, al Israel poder actuar estamos como en la guerra de los 6 días. Claro. O sea, tenemos un ejército que está en 3 frentes distintos al mismo tiempo. En la guerra de los 6 días fue más que nada con Egipto, Jordania y Siria. Ahora estamos en Gaza, Siria y Líbano. O sea, desde la guerra de los 6 días que no teníamos una situación así. Y nadie hubiera pensado que un país tan chiquito como Israel pudiera mantenerse más de un año de conflicto tan fuerte y debilitar tanto a sus enemigos, ¿no? Ahora, Lior, ¿cómo Entonces, llamamos explicando, no, un militarmente? segundo que Dale. esto todo fue un preámbulo para Ok, que se entienda la respuesta, porque si no, no llevo a la respuesta. ok. ¿Todo esto significa que esto debilita totalmente a los proxies iraníes? Sí. ¿Significa que también debilita directamente a Irán? No es obligatorio. Para que debilite esto a Irán, se tiene que generar este, digamos, como este efecto dominó dentro de Irán, pero que también necesita la logística para que esto se realice. Entonces, si no hay un apoyo externo, eh, que, digamos, prenda un poco más de fuego dentro de Teherán, se podría decir, no va a pasar. Y el régimen iraní va a quedar todavía. Justamente con Luciano en su momento, hablando de las eliminaciones y justamente la respuesta israelí, que al final no fue como o sea, planteamos varios escenarios, yo decía también, le decía, si nosotros, ya que venimos eliminando gente, si vamos a eliminamos a Jamenei, o sea, le mataste al profeta, le mataste a su Dios, a los chiitas. Esto puede generar dos cosas. Uno, o que todos se unan contra Israel, todos los iraníes se unan contra Israel, o todo lo contrario, de que todos los iraníes que no son chiitas digan, ya está, es el momento para generar una revolución. Entonces, eso va a quedar a manos de lo que pueda pasar con el supremo líder, que supuestamente no está, no está en su salud, digamos, y también en cómo van a ser los conflictos directos entre Irán e Israel, o entre Irán, Estados Unidos e Israel en la parte directa. No está tanto dependiendo de las debilidades que tenga Irán. ¿Por qué? Porque Hezbollah no es un Estado. O sea, Hezbollah no está controlando 100% el Líbano. Entonces es más fácil que caiga. Siria, por más que había un Estado, era una minoría y ya viene de 13 años de conflictos civiles. Entonces dependía que algo cayera, uno de los pilares caía y todo se caía. Irán no está todavía en esa situación. Entonces no es tan fácil. Pregunta, antes que vayas a la segunda respuesta de Gaby. Vos recién dijiste que uno de los frentes es Líbano. Se supone que con Líbano estamos con un cese al fuego por 60 días. Israel, a nivel militar, ¿no puede bajar la retaguardia? ¿Qué es lo que está haciendo el ejército? ¿Nos estamos preparando para el día después? Pero principal, yo creo que el cese al fuego fue porque Israel sabía que esto estaba por pasar. O sea, de alguna manera, eh, de hecho, estuvieron personas de inteligencia en Turquía, y Turquía es uno de los que está apoyando todo lo que está pasando en Siria. De hecho, se puede decir en parte que puede ser que Turquía ahora está manejando dos países al mismo tiempo. Y no significa que eso es a favor de Israel, porque Erdogan es totalmente contra Israel. Pero yo creo que justamente ese cese al fuego fue porque se tenía inteligencia de que estaba por pasar, y preferían estar, digamos, en un cese al fuego
preparándose si tenían que hacer lo que están haciendo ahora, tomar una franja de seguridad. Israel no terminó el trabajo en el Líbano. Sí, al ser un ejército muy limitado, tiene que ver si sigue la operación a una segunda fase en el Líbano, o sea, llegar realmente hasta el sur del Litani, o si se tiene que quedar en esa posición porque tiene que hacer ahora 2 franjas de seguridad y no tiene suficiente porque todavía no terminó con el frente en Gaza, en los cuales como misión principal va a ser destruir los últimos 3 mandatarios que quedaron, o sea, los últimos tres líderes de Hezbollah que quedaron, que son los que más ponen impedimentos para las negociaciones con los rehenes, y también el control de la distribución de ayuda humanitaria, porque en estos momentos entra dentro de la franja ayuda humanitaria, pero una vez que entra lo toman fracciones de Hamas, y de esta manera Hamas después lo vende a a sus civiles, digamos, a los palestinos en Gaza. Hamas lo vende a precios altísimos y de esa manera Hamas sigue teniendo el poder. Una vez que le quiten la ayuda humanitaria a Hamas, o sea que esto se distribuya solamente con control israelí, entonces ahí sí se puede negociar con los rehenes y de esa manera, de alguna manera, lograr que que Hamas logre colapsar finalmente y de esa manera poder seguir una segunda fase de operación en el Líbano. Permitime, Lior, entiendo y comparto y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero permitime ser escéptico un poco, porque la verdad que pensar que le vayan a sacar la distribución o el poderío de la ayuda humanitaria jamás, digo, lo decíamos unos minutos antes de que vos entraras con las chicas y con Lu, digo, hace menos de una semana una oficina de la ONU reconoció que hay grupos armados de Hamas que del otro lado del Kerem Shalom, del paso fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza, por donde entra a diario gran parte de la ayuda humanitaria, se roban la ayuda, obviamente, para revenderla, como vos estabas explicando recién. Ahora, lo dicen, lo reconocen y marchen presos, porque no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿por qué deberíamos creer? Digo, queremos creer que eso pueda pasar, creemos creer que se le pueda quitar, entre otras cosas, la distribución de la ayuda humanitaria jamás. Pero ¿por qué creemos que vaya a poder pasar? Si en todo este tiempo no pasó. Yo creo que esto se podía desde antes, pero bueno, a ver, hay una teoría que que dice que justamente esto es algo que se le había pedido al ejército, pero por algún lado había un ministro de defensa que no lo hizo cumplir y por eso fue despedido. Es una de las teorías. Y que ahora, con el ministro de defensa que hay ahora, sí se va a lograr cumplir, porque desde antes, o sea, recién cuando Israel Katz asume el poder, el ejército, estoy diciendo cosas cronológicas que están pasando, ¿ok? Recién desde que Israel Katz asume el poder, se escucha mucho ruido. Sí. Decir que Israel asume el poder, el ejército muestra una segunda opción para repartir, y todos, casi más de un año, no se mostró esa segunda opción que se le había pedido el Gabinete de Seguridad desde principios de la operación. Esa es una teoría, no sé. En esas cosas yo digo lo que tienen que hacer. El cómo lo tienen que hacer, para eso me pagan un poco más de sueldo y me pongo como ministro de Seguridad Más y me pueden adelante. planificar eso. Y no quiero entrar en una discusión política, pero No, obviamente si no, antes creía es que no eso entro iba en a eso, pasar, yo digo ponele que sea simplemente, porque Galán no lo hizo, ahora con Israel Katz más sigo descreyendo de que va a pasar. Pero bueno, mirá, esa yo puedo una analizar opinión también mía. otra cosa que está pasando si hablamos de los rehenes, que es importante antes que me olvide. Muy. Nusirat, estamos hablando más o menos en el centro de la Franja de Gaza. Por alguna razón, el ejército israelí todos estos últimos meses ha operado ahí de una manera muy quirúrgica y siempre en las entradas de ese lugar. Una de las teorías que hay es que la mayoría de los rehenes están sirviendo de escudos humanos en esa zona, y que el ejército sabe que si se mete en esa zona eh, va a poner en riesgo la vida de estos rehenes. Entonces no quiero operar en estas zonas.
Por lo, otra de las, otra de las cosas que se hace muy difícil todo es que las zonas humanitarias en Gaza, Israel no puede entrar. Siempre que bombardea y elimina a alguien, recibe condenas y crímenes, ¿cómo se dice esto? De De lesa crímenes de guerra y humanidad. todo eso. Sí, de lesa humanidad, todo. Entonces, está al aspecto militar, está muy limitado para poder hacer este tipo de acciones. Lo único que puede hacer Israel ahora es lo que dije anterior: eliminar el hermano de Sinwar, eliminar el que era el comandante de brigada de la ciudad de Gaza, el que era el comandante de brigada de la ciudad de Rafiah o de la zona de Rafiah. Esos tres son los comodines que están molestando y hay que eliminar sí o sí. Una vez que se eliminen ellos, ya no queda, no quedan, digamos, altos cargos importantes con experiencia ni nada. Es más fácil quebrarlos para una negociación. Mantener también, regresar el control de lo que es el reparto de la ayuda humanitaria, y además un logro que ya se tiene, que es justamente la división de estos frentes que ahora ya están totalmente aislados. Otra de las cosas es que jamás ya no está, hay mucho ruido Muchísimo, sí, no sé de quién es. No sé, ¿Puede ser? no sé. Ahí se escucha mejor. Un poco. No, se Se escuchan ruidos de puertas. puertas, cosas así. ¿Escuchás? De ¿Acá? una cocina Sí. o algo. No escucho, a ver. Bueno, que jamás ya no está en Qatar, y que ahora al parecer está en Turquía y también lo quieren sacar de Turquía y todo eso, también es algo que genera muchísima presión para que acepten ya un alto al fuego. Y otra de las cosas es que Trump va a asumir, el gobierno de Estados Unidos, y también eso es como el último pilar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos estos factores, una negociación para, digamos, poder rescatar a todos los rehenes, porque todas las otras negociaciones que se están hablando son parciales, son de entregar una parte de los rehenes. Eso no sirve, porque significa que jamás lo que quiere es sobrevivir. ¿Y cómo puede sobrevivir jamás? Diciendo: yo acepto que el Fatah tome, o sea, la autoridad palestina, que en realidad es el Fatah en la parte digamos, militar, tome la responsabilidad en Gaza, también el paso fronterizo de Rafah, y de esa manera nosotros quedamos como, digamos, un asistente político de Fatah, nos unimos con Fatah, ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar al final? Que en 2 o 3 años jamás vuelve a tomar el poder, y va a pasar exactamente lo mismo. Israel no puede aceptar eso. Entonces, al no poder aceptar eso, la única opción que le queda en las negociaciones es que genera muchísima más presión, y es un cálculo frío y es súper difícil de hacer. Es un cálculo en el cual es perder o perder más, perder o perder más. Nunca estás diciendo que estás ganando. Mientras cada día que pasa, cada minuto que pasa, tenés a tus familiares ahí sufriendo en Gaza. Entonces, es un cálculo muy frío. Obviamente que no es popular, nunca lo va a ser. Es un cálculo que también siempre va a ser criticado. O sea, no ganás políticamente acá. O sea, porque si liberas a los rehenes aceptando todo, te van a criticar diciendo que vas a causar el próximo 7 de octubre. Y si no los liberas es porque, entonces te van a decir: estás alejando, estás haciendo todo por no liberarlos para continuar con la guerra. Y entonces, Cosas Ahora no políticas. hablan de un Eh, fin de guerra, no es el fin de la guerra, están hablando de un cese al fuego mientras dure el intercambio. no, Era una de las En partes las par- que están ese sí es en un cese al Masao fuego Matán. parcial. Claro, De hecho, pero de hecho también se están utilizando todas las cartas posibles. claro. Es más, hasta Netanyahu en su momento, cuando estaba en la playa de la Franja de Gaza, dentro de la Franja de Gaza, visitó como una de las playas de ahí, creo que del norte,
y dijo que iba a entregar $5 millones a cualquiera persona que les dé a los rehenes. O sea, se Información. están utilizando todas las... También se dice que también se da a dar algún tipo de escape, un salvoconducto diplomático a aquellos que hagan ese tipo de cosas. O sea, perdonarles la vida, en pocas palabras. Se está haciendo todo también para generar presión. Es actuar justamente con todo lo que se puede para liberarlos. Y yo creo que justamente ahora que por un lado, sí, es peligroso lo que está pasando en Siria, no sabemos estudiar este nuevo enemigo, es un enemigo que además piensa sobre la creación del Sham, o sea, de volver, ¿qué era el Sham? El Sham en realidad era las zonas, porque el mundo árabe se dividía antes en dos. Los árabes del El Arab, que era, digamos, toda la zona de Arabia Saudita, por así llamarlo, y los árabes del Sham, los árabes del norte, que era la parte del norte de Irak, de Siria, de todo lo que es Jordania y Israel y Líbano. Toda esta zona eran los árabes del Sham, que a propósito se hacían más como elitistas y llamaban a los árabes del desierto como gente así bárbara, pero bueno, eso es historia, ¿no? Justamente estas militantes, podrían llamarse también terroristas, rebeldes, tienen ese pensamiento de regresar a la Arabia del Shams, ¿ok? Y de hecho, uno de sus líderes su apellido es Golani, o se hace llamar como Golani, lo que sería en hebreo, por lo que él nació en los Altos del Golán, o sea, en la parte siria de los Altos del Golán. Tienen digamos, una historia. Él no va a querer que los Altos del Golán que están en Israel sigan en manos israelíes. Va a ser justamente uno de sus deseos de niño. Entonces, es peligroso lo que pasa en Siria, pero al no tener más un aliado sirio, un aliado chiita por parte de Irán, se debilita mucho más Hezbollah porque no puede pasar armas, se debilitan las milicias palestinas que están en el Líbano y en Siria, y también automáticamente se debilita Hamas mucho más porque pierde mucha más influencia, pierde apoyo. Ese ataque de tantos frentes que mantenía Israel ocupado se pierde digamos, a largo plazo, y eso aísla mucho más lo que y está también molestando mucho a uno de los planes principales que tenía Irán ahora para abrir un nuevo frente, un octavo frente se podría llamar, que era que Jordania también pueda caer en manos chiitas. De hecho, ya había miles de combatientes chiitas que estaban ya infiltrados dentro de Jordania, y de hecho también Siria servía como un pase de armas entre Siria y Jordania. Hay, digamos, límites cercanos, para de que de esta manera pueden llegar a Judea y Samaria muchas de las armas que se han incautado últimamente en operativos antiterroristas en Judea y Samaria. Se encontraron Clay Magor, se encontraron RPG. Para que entiendan esto, hasta en la segunda intifada, que fue el top de las cantidades de armas que tenían en Judea y Samaria, no había RPG, ni tampoco había Clay Magor, por lo menos no en No, la cantidad que se no encontraron había la ahora. cantidad que se encuentra ahora. Claro, y de hecho, pocas veces se había escuchado que se utilizaron bazucas RPG dentro de Judea y Samaria. Yo no sé si alguna vez se utilizó en toda la parte de la segunda intifada o primera intifada. Y esto simboliza que hubo un tráfico de armas importantísimo en la frontera de Jordania por milicias chiitas iraníes que venían también desde Siria. Ese contrabando venía desde Siria. Todo esto se le está cayendo justamente. Entonces jamás, también en Judea y Samaria está Hamas, a propósito, para aquellos que no entienden por qué hay operativos antiterroristas en Hamas, en Judea y Samaria, porque decían, si Hamas está en Gaza, ¿por qué hay palestinos muertos en Judea y Samaria? Gente que no entiende, digamos, lo que está pasando acá. Se entiende que también ese plan a Irán se le está cayendo. Que claro, Lior, lo extrañábamos un poquito
que venga, Un poquito. que nos charle. Le dimos vacaciones. Dimos Tomó vacaciones. fuerzas en México. Gente, increíble el programa de hoy. Vamos a quedarnos igual un poco con ganas, porque podríamos seguir charlando horas y horas y horas, pero tampoco vamos a aburrir a la gente, ¿no? Ahora, qué irónico, ¿no? Qué irónico ¿Qué? cómo empezó la masacre del 7 de octubre con una sorpresa para nosotros e incluso para ellos, que creo que nunca la dimensionaron como lo que finalmente ocurrió, y cómo en el transcurso de 14 meses eternos, cortos en una línea histórica de tiempo, cómo se fue revirtiendo todo. Es realmente como una función intensa de cine. Los dos episodios. El que nos sorprendió, es cómo se fueron desencadenando los hechos y cómo los cucos se fueron apagando. Entonces, bueno, ahora tira Hamás, pero ojo cuando tire Hezbollah, pero ojo cuando tire Irán. Y estamos hablando de que se casó ayer al-Assad. Quiero decir, la dinámica, un poco como empezamos, ¿no? La dinámica, la vorágine es casi como inexplicable, es imposible de seguir. Un día no viste un capítulo y no entendiste absolutamente nada. No, Yo y aparte creo la que constante de justificar constantemente lo que estamos haciendo. Nos estamos defendiendo y tenemos que explicar para que nos dejen de acusar con todas las barbaridades que están diciendo sobre Israel. yo creo que lo que empezó en el 7 de octubre del 2023, lo decíamos con compañeros en el ejército, es algo de dimensiones bíblicas, realmente así. Y lo que está pasando hasta el día de hoy, y lo que va a seguir pasando, porque esto recién empieza, puedo decir, eh, va a cambiar todo lo que conocíamos en el Medio Oriente, que esto también incluye no solamente el mapa, sino también las culturas, sino también todo lo que conocíamos en el Medio Oriente, así como en su momento la caída del Imperio Otomano cambió todo el Medio Oriente. Ahora estamos viendo también ese tipo de cambios. En su momento también la caída también del Egipto de Nasser, de Abd el-Nasser, que él quería crear un imperio árabe unido junto con Siria, junto con Irak, y hacer un idealismo árabe en toda esta zona, que era más laico, obviamente, porque eran totalmente antirreligiosos. Así también estamos en en momentos históricos, en un año histórico, o más de un año histórico, que, que de manera positiva, digo, va a cambiar mucho la cara del Medio Oriente del mañana, y para bien. Pero esto es si también los líderes del mundo, no solamente Israel, los líderes del mundo se dan cuenta que esto es una oportunidad para transformar el Medio Oriente, porque además hay muchos países del Medio Oriente que quieren que esto pase. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando también de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, estamos hablando de Jordania, estamos hablando también de Egipto. Quieren que este cambio suceda. Hasta el Líbano mismo, la parte que no es de Hezbollah, quieren que esto suceda, y estamos a puertas de que esto pase. Es una oportunidad de oro, justamente. Como decía Gabriel, Enojado. cuando estaba Luciano, hablaban de que querían apoyar la caída de Mubarak en su momento porque era un dictador, pero no nació un Egipto mejor por eso. Total. Apoyaron en su momento la caída de Saddam Hussein porque era un Pues, dictador, pero no hubo una Pero no mejor fue un Irak Irak por eso. mejor. Lo mismo en no, Libia Juan, con Gaddafi, y no hubo una Libia mejor. Y yo siempre decía, con Siria hay que ver cómo Bashar el-Assad no cae, porque no va a haber una Siria mejor en ese sentido, ¿no? En su momento, si nos vamos a 1979, querían que el Shah de Irán caiga porque era un dictador. Europa apoyó a Khamenei entre porque el Shah de Irán era un dictador. Recibimos uno 3 veces más dictador y 3 veces peor. Entonces, no es cambiar, bueno, podemos irnos a la América Latina, a Cuba,
sea, era un dictador el que estaba antes Sí, de que Fidel fue Castro. Fidel. Pero lo Castro. cambiamos por uno peor. Entonces, no es todo menos él. Hay que buscar unas soluciones inteligentes. La dictadura no es buena, pero hay que buscar unas cosas inteligentes. Estamos ahora a manos, a una oportunidad de cambiar el Medio Oriente y dejar de regirnos en el Medio Oriente como si fuera Occidente. Los cambios que se dieron en Occidente fue por una evolución de la sociedad de Occidente que así lo eligió. Medio Oriente es diferente. Excepto Israel, Medio Oriente es diferente. No tenemos que Exacto. buscar que el Medio Oriente haya democracia, sino que haya una estabilidad. Y es frío lo que digo, pero es la realidad. Pero es la realidad. Yo me quedo también Gaby, hay con lo que mucha decía. gente, Sí, perdón. perdón, no, decía así. No, hay mucha gente preguntando el tema de los secuestrados y por los números de los secuestrados, lo que sabemos lo decimos, no queremos inventarles datos de los secuestrados. Hoy no tenemos más información que se abrió el programa, que fue con el video de Matán estando vivo, que nos parece un tonolón. No sabemos más de los secuestrados. Hay acuerdos de la Se escucha que mal. luego, Sí, Perdón, Gaby, ahora, se te escucha bastante mal. Estabas como sí, se te cortada. escucha robótica. ¿no? Se ¿Sí? te escucha cortado. Bueno, Ah, ustedes, digo yo lo que estabas por decir vos, Gab, que creo que te entendí. Respecto de la gente que está preguntando por el número de secuestrados, no hay un dato oficial. Hay estimaciones, por momentos las estimaciones son más altas, por momentos son más bajas. No tenemos una comunicación oficial ni por parte del gobierno ni por parte del ejército respecto de un número exacto de secuestrados vivos ni respecto de un número exacto de secuestrados muertos. El único dato concreto que tenemos, y esto es lo que intentaba decir Gaby recién, es el video que circuló ayer por parte de Hamas, dando una señal de vida de Matán. Para nosotros, eso ya es un montón. Cada una de las señales, así nos sumerjan adentro de la guerra psicológica a la que ya nos tiene acostumbrados Hamas, cada una de las señales de vida es para nosotros un montón. Porque es poder ver que todavía hay uno que está vivo. Y porque es poder ver, como nos pasó a nosotros 4 y como pasó a todos los que estamos en Israel en la noche de ayer, poder ver como una madre recibe esa noticia y por un momentito vuelve a recuperar la esperanza de poder, como decía Luli al principio, que dijo Einab ayer, la mamá de Natán, volver a poder tener en su pecho a su hijo apoyado el día que sea liberado. Es tremendo. Nos encantaría poder decirles, sabemos que X número están vivos, no lo sabemos. Pero no Lamentablemente no lo bajamos, sabemos. pero Gaby, no bajamos los No, brazos, seguimos seguro que pidiendo no. por los 100 secuestrados, pedimos que esto se termine, pedimos que los Hayalim y los de reserva, los soldados y los de reserva, los de Miluim, puedan regresar a su casa. Lior, ¿vos tenés que volver a Miluim ahora? Nos estamos mandando memes en el grupo de WhatsApp del ejército porque nuestra unidad está encargada de esta zona, así que no sabemos, al Así parecer. que el domingo que Bueno, viene, tal vez lo Lior tenemos desde el vestido de Monte verde. Germón. Claro, como el año pasado cuando estaba tapado con la nieve. O sea, las veces que entrenamos y practicamos para lo que pasó hoy y al final que no lo hicimos nosotros, o sea, no sabés la bronca que nos está ¿Te dando. acordás, Pero bueno. Lior? ¿Te acordás, Luli y Lior? ¿Te acuerdan cuando al principio de Viviendo Israel Estaba pusimos un totalmente, video de Lior y de toda su viejidad caminando por la nieve? totalmente Al principio, tapados, él ya hace sentado mucho leyendo. tiempo. Totalmente. Bueno, Yo gente, igual quiero, antes de cerrar, me quiero quedar con lo que decía Gaby respecto de esto, ¿no? De cómo fue cambiando todo de hace un año, de cómo comenzó toda esta historia el 7 de octubre y de cómo no nos íbamos a imaginar que un año después Hamas iba a estar debilitado y Hezbollah iba a estar debilitado y que Siria ya no iría a tener el régimen de Bashar al-Assad. Pero mientras tanto, y digo, para muchos pasó un año y ese año es poco tiempo, si lo medimos, como decía Gaby recién, en qué poco tiempo se pudo desarmar a cada una de estas organizaciones terroristas, por ejemplo, pero por el otro lado un año es un montón. Si tenemos en cuenta, como decíamos recién,
que tenemos todavía 100 personas, niños, adultos, mujeres, jóvenes, digo, 100 personas adentro de la Franja de Gaza. Son 429 días. Vamos por el segundo invierno que están pasando ahí. No entendemos, no podemos hacernos siquiera una idea de cuál es la situación que están pasando. No sabemos cuándo están adentro de túneles, no sabemos cuándo comen. Ayer, uno de los mensajes que me llegaba después de que publicamos la noticia del video de Matán es, por favor, perdón, lo quería decir al principio y me lo olvidé, uno de los comentarios que recibí fue demasiado gordito para no estar siendo alimentado. ¿No? Un poco de sensatez ante la estupidez humana. 429 días que están adentro de la Franja de Gaza en condiciones infrahumanas directamente. Entonces, no queremos olvidarnos de ellos ni podemos dejarlos de lado, porque en definitiva, y por lo menos creo que hablo por nosotros y por muchos más, en definitiva, todos somos Kfir, todos somos Matán, todos somos Naamá, todos somos cada uno de los 100 que están adentro y todos somos cada uno de sus familias. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir comunicando y alzando la voz por ellos y para que se entienda que realmente si Am Israel, Am Echad, si el pueblo de Israel es un solo pueblo, todos somos los 100 secuestrados y todos somos las familias de esos 100 secuestrados. Amén. Bueno, y antes de irnos, Lucas, Lior, Ronin, gracias una vez más, la verdad que te extrañamos. Bueno, si la próxima estás con el Madim, con el uniforme y podés salir, también nos volvemos a comunicar. Sí, alguien preguntaba que si era que el gobierno de Netanyahu quería conquistar territorio sirio. No, lo que quiera, no quiere expandir el territorio al territorio sirio, quiere tomar lugares operativos, estratégicos, un cinturón de seguridad en la parte siria para evitar una invasión dentro de Israel o cualquier tipo de ataque. Nada Una más, vez o sea, era más, una aclaración. el ejército Una aclaración. israelí para defendernos, Claro. para defender a todo el pueblo de Israel y que no nos vuelva a suceder otra masacre como la del 7. Gaby, Lucas, ¿nos vamos? Un abrazo. Buena semana para todos. Déjenme hacer el momento lindo de la noche, ya que estamos, el momento lindo de la noche, antes de despedirnos. Luli, la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar, ya vas a ser una señora suegra. Totalmente. Ya, se casa mi hijo esta semana. Formalmente vas a ser una señora suegra, así que de nuestra parte, Total. a vos, Más a toda el la top. familia, Exacto. a Yael, Gracias, un beso gracias. gigante para toda la familia y que lo disfruten mucho. Gracias. Así será. Y bueno, gracias a Vis a Vis, gracias a AMIA Online, que nos acompañan semana tras semana. Gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros casi 14 meses, porque empezamos al principio de toda esta locura. Y nos vemos la semana que viene. Y sí, para los que preguntan, está grabado, queda grabado y mañana les pasamos el link de YouTube. Exactamente, y en todas nuestras redes en Instagram y en cualquier momento un Spaces con Luciano, con Lior, con Luli. Sumamos a todos. Nos vamos. Buena semana Un beso para todos. y Lucas, Gracias. si te vas de Gracias. Miluim, cuídate mucho. Cuídate. Chau, chau.